cordial saludo a todos nuestros hermanos que en este momento se unen. Dios les bendiga. Des un abrazo allí en este momento de parte de este servidor y también recordemos que cuando invocamos la presencia de Dios, cuando dos o tres se unen en el nombre del Señor Jesús, el Señor responde, Él desciende y está con nosotros. Así que si usted puede estar allí con su familia, su esposa, sus hijos, que podamos participar de este momento especial. Si usted está solo, también yo le recuerdo que no está solo, que hay un Dios poderoso que lo ama y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin. El capítulo que queremos meditar hoy es el capítulo 11 del Deseado de todas las gentes, que tiene como título El bautismo. Hace referencia al bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero ir al texto bíblico base de este capítulo y los quiero invitar a buscar el libro de Mateo, Mateo capítulo 3, verso 13 al 17. Mateo 3, 13 al 17. Y dice la palabra de Dios: Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía diciendo: Yo necesito ser bautizado por ti, ¿y tú acudes a mí? Jesús le respondió: Permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces se lo permitió. Y Jesús, después de que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma, y que se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Este es uno de los pasajes donde aparece el bautismo de Jesús. Aparecen tres de los evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Y es el texto que ha utilizado la señora White para hablar acerca de este evento importante en la vida y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y como cada mañana, pues vamos a aprovechar a obtener de las líneas de este escrito y obviamente de las líneas de la palabra de Dios, lecciones espirituales, lecciones para nuestra vida, para nuestra experiencia personal de caminar con Cristo en esta tierra. El libro nos dice que, obviamente, después de que Juan el Bautista, que fue la historia que vimos ayer, y él empieza a proclamar su mensaje, ese mensaje se empieza a diseminar por toda aldea, llega a los lugares más remotos entre las montañas, campesinos, dice, personas sencillas, pescadores, y todos acudían, se volcaban allí hacia el río Jordán, donde Juan el Bautista les bautizaba. Él les predicaba con un mensaje de arrepentimiento, como lo vimos ayer, los llamaba a realmente a buscar a Dios con todo su corazón. Y ese mensaje, ese anuncio de arrepentimiento llegó a oídos de Jesús, allá en la carpintería de José, que había sido de José, en Nazaret. Y dice allí: uno reconoció el llamamiento, había llegado su tiempo, y dejando su trabajo diario se despidió de su madre y siguió las huellas de sus compatriotas acudiendo hacia el Jordán. Y desde aquí yo quisiera ya que reflexionáramos en una lección importante para nosotros. Jesús era el Hijo de Dios, Jesús era el enviado para la salvación de los seres humanos. Y sin embargo, Él estando allá en sus labores cotidianas, escucha el llamado que le hace Dios a través del Espíritu y a través de Juan el Bautista. Ahí el libro nos dice que Jesús y Juan, aunque eran primos, nunca se habían encontrado. Era providencialmente, Dios había permitido que así ocurriera para que no pensara la gente o el gobierno, los dirigentes del pueblo, que entre Juan y Jesús estaba gestando allí por ahí una rebelión. Así que Dios los mantuvo distantes todo ese tiempo, nunca se habían encontrado. Jesús allá en Nazaret, Juan en el desierto. Y llegó el momento del encuentro, Jesús atiende ese llamado y dice allí, reconoció el llamamiento, que había llegado su tiempo, y dejó su trabajo diario y se despidió de su madre. Y ese es el llamado que también nos hace. Dios también nos está haciendo un llamado a nosotros. Ese es el llamado que nos hace a nosotros. Ha llegado el tiempo, ha llegado un tiempo solemne en la historia de este mundo para que tomemos decisiones. Y Jesús entendió, ha llegado su tiempo. Y dice allí el libro que dejando su trabajo diario, se despidió de su madre, atendió a ese llamado que le hizo Dios
y fue al Jordán para encontrarse con Juan. También nosotros nos encontramos en un tiempo solemne. Ha llegado el tiempo. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de la salvación. Y si tal vez nosotros aún no hemos tomado una decisión por Dios, Dios nos está diciendo en este momento, pues ha llegado el momento. Deja tu trabajo diario, despide de tu familia. No estoy diciendo con esto de que tengo que dejar de trabajar y que tengo que irme como ermitaño, no. Pero lo que estoy queriendo decir, ha llegado el momento en que algo tiene que ocupar el primer lugar en tu vida y se llama Jesucristo. Y aquí estoy hablando tal vez a amigos que no han tomado una decisión por el Señor y a hermanos de nuestra iglesia que tal vez llevan un caminar con Cristo o con la iglesia muchos años. Pero Dios te está diciendo, ha llegado el tiempo en que lo que debe ocupar el primer lugar, debe ocupar el primer lugar. Y Jesús había sido juicioso con su trabajo en la carpintería, pero entendió que llegaba el momento de colocar su ministerio por encima de la labor terrenal. Y es lo mismo que Dios nos dice a nosotros. Es el momento en que entendamos que Dios hace un llamado solemne. Estamos viviendo cosas tremendas en el mundo y hoy es el día en el que debo colocar por encima de mi trabajo diario, de la familia, de mi carrera, de mi estudio, el llamamiento que ha hecho Cristo Jesús a mi corazón. Hoy es el día en que debo decirle a Dios, hoy, Señor, quiero colocar el reino de los cielos por encima de todo lo demás. Que tú ocupes el primer lugar en mi vida, que tú seas el rey de mi corazón. Y ese fue el llamado que aceptó Jesús. Y por eso salió de Nazaret y fue rumbo hacia el Jordán para ser bautizado por Juan. Dice allí más adelante que Juan conocía los acontecimientos. Ahora se pone del lado de Juan. Jesús va rumbo hacia el Jordán a tener ese encuentro con Juan. Y Juan se encuentra allí junto al río bautizando a una multitud de personas que venían a buscarle, a escuchar su mensaje y a ser bautizados. Ahora dice, Juan conocía los acontecimientos que habían señalado el nacimiento de Jesús. Había escuchado hablar, dice, de la visita a Jerusalén cuando había sido un niño, de lo que había sucedido en la escuela de los rabinos. Dice allí, conocía la vida sin pecado de Jesús. Él sabía, él conocía, tal vez como nosotros podemos conocer un poquito aquí, un poquito allá, sabemos de la Biblia, sabemos sí, yo he escuchado los mandamientos, o tal vez hablo a personas que han sido muy juiciosas y conocen la Biblia, saben los textos, saben las profecías, saben los mensajes que están aquí escritos, así como Juan lo sabía, conocía todos los acontecimientos. Dice, el hecho de que Jesús había quedado durante tantos años en la oscuridad, dice, sin dar ninguna evidencia especial de su misión, daba ocasión a dudar de que fuese el ser prometido. Y notemos aquí, aunque Juan tenía conocimiento, aunque sabía, aunque había escuchado, Dios no había dejado el espacio para no dudar. Todavía podían sembrarse dudas en el corazón. Y en el corazón de Juan podía haber dudas, y tal vez había dudas. Tantos años habían pasado y Jesús se quedaba en el silencio, en la oscuridad, no se manifestaba. Y aquí también hay una lección importante. Dios nunca ha cerrado todo el espacio para que no existan dudas. Puede ser que haya dudas. ¿Será que sí está bien lo que yo he creído? ¿Será que en esta fe adventista en la que llevo tantos años, realmente sí es la fe que yo debiera seguir? Porque surgen por aquí comentarios, ideas, sale un nuevo viento de doctrina. Tal vez en tu vida espiritual has tenido tantas circunstancias difíciles que llegas a dudar de que ¿será que Dios sí ha estado conmigo? Y Dios siempre va a dejar lugar a la duda, mi apreciado. Dios no se ha manifestado en esta tierra cerrando todos los espacios para la duda. Siempre va a haber oportunidad para dudar. Pero nosotros debemos decidir, así como Juan, si yo permito que la duda quebrante mi confianza en Dios o me afirmo en sus promesas. Y yo quiero que pensemos un poco en lo que puede ocasionar la duda. Si tú eres una persona casada, tienes tu pareja, tu esposo, tu esposa, y de pronto llegara por allí algún hermano de la iglesia o algún vecino o algún familiar tuyo y empezara a sembrarte dudas y a decirte, es que usted no sabe, ¿no? Pero yo he visto por allí a su esposa que ha estado saliendo con fulanito y yo la he visto por allí mal parada en tal lugar, o yo he visto a su esposo por allí en una cafetería conversando con otra señora. Esas dudas que se siembran allí en la mente crean distancia, hay desconfianza. Ya cuando llegue tu esposo, tu esposa a casa, tú ya lo vas a mirar y vas a pensar, ¿será que sí?
y entonces empiezas a crear un distanciamiento, a colocar una barrera. Pues eso exactamente es lo que ocurre en nuestra relación con Dios. Dios deja la oportunidad para dudar, y Juan podía dudar. De hecho, seguramente Satanás lo asaltó con dudas constantemente en su mente. Pero, ¿qué es lo que pasa cuando yo permito que la duda se quede en medio de Dios y yo? Se crea desconfianza. Me cuesta creer. Tú tienes poder para cambiar mi vida. Puedes hacerlo por mí. Así como se crea desconfianza en una relación terrenal, ya sea por nuestro amigo, nuestra esposa, nuestro jefe, nuestro compañero de trabajo, porque en todos los aspectos de nuestra vida hay dudas con respecto a las personas que nos rodean. Y esas dudas crean desconfianza y separación. Es lo mismo que ocurre con Dios. Si tú permites que las dudas se posesionen de tu corazón, de tu mente, si empiezas a pensar, ¿será que Dios no está conmigo? ¿De qué me ha servido buscar a Dios? ¿De qué me sirve estudiar la palabra? Si mire lo que me está pasando, si mire las circunstancias que estoy afrontando. Si yo permito que las dudas se acumulen en mi mente, va a llegar un momento en donde hay separación con Dios. Por eso Juan, que sabía que las dudas lo asaltaban, y más adelante vamos a notar en el libro o en la Biblia de que hubo otro momento en donde lo asaltó la duda y él tuvo que otra vez apoyarse en la palabra de Dios. Dice allí, daba ocasión a dudar de que fuese el ser prometido, y Juan mismo lo pudo dudar. Sin embargo, dice allí el libro, el bautista esperaba con fe, sabiendo que al tiempo señalado por Dios todo quedaría aclarado. ¿Qué hizo Juan? Erradicó toda duda. Sí, hay motivos para dudar, todo no está claro, no lo tengo todo claro, me han enseñado esto en la Biblia, aquello, pero es que yo todavía no entiendo esto con esto, a mí me queda duda todavía si realmente es que yo debo guardar el sábado, si es que realmente yo debo hacer esto o aquello, porque es que por aquí dicen que no lo debo hacer, es que por aquí dicen otra cosa, y es que sí, siempre, siempre va a haber posibilidad para dudar. Sin embargo, debiéramos hacer como el Bautista, dice, esperar con fe. La fe es contraria a la duda. La fe nos ayuda a erradicar todo pensamiento negativo, toda cosa que quiera oscurecer nuestra mente. Y si nos aferramos a la fe, dice, sabiendo que Él a tiempo señalado por Dios quedará aclarado. Démosle tiempo a Dios. Él lo va a aclarar. Eso me hace pensar en algunas palabras que Jesús le dijo a Pedro cuando estaba allí en el aposento alto. Que Pedro no estaba entendiendo que Jesús le estaba lavando los pies. Y él le dijo, Pedro, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Confía en mí. Y es lo mismo que Dios nos dice en este momento. Puede ser que estén pasando cosas en tu vida, puede ser que estén pasando cosas en el mundo, puede ser que vayas a la palabra de Dios y no comprendas todo lo que está allí. Pero Dios te dice, mira, sí, hay razones para dudar. Ah, que aparecieron por allá las tumbas, no sé qué. Ah, que por aquí encontraron los huesos de los dinosaurios y que el mundo tiene no sé cuántos millones de años. Sí, hay razones para dudar. Pero la palabra de Dios nos ha dado suficientes evidencias, la creación, el mundo, las profecías. Pídele a Dios que te ayude a confiar y en el tiempo señalado Dios todo lo va a aclarar. Jesús te dice, confía en mí. Lo que no entiendes ahora lo vas a entender después. Y todo Dios te lo va a mostrar claramente y vas a poder darte cuenta que valió la pena esperar en el Señor. Y eso fue lo que entendió Juan y él aceptó. Y estaba esperando la señal que Dios le había dicho. Dios le había dicho, va a venir el Mesías, va a venir el prometido y vas a ver una manifestación especial cuando Él venga a acudir a ti. Dice más adelante, eh, Juan reconoció en él, cuando Jesús vino para ser bautizado, que llegó al río, Juan reconoció en él una pureza de carácter que nunca había percibido en nadie. La misma atmósfera de su presencia era santa e inspiraba reverencia. Juan estaba dudando en lo que pasaba, si sí, si no, si vendría o no vendría. Él miraba a toda la multitud, todos les parecían iguales, él los bautizaba. Pero de repente llegó una persona que hizo diferencia en todos los que estaban allí. Reconoció en Jesús, dice, un carácter de pureza que nunca había percibido en nadie. La misma atmósfera de su presencia, dice, era santa e inspiraba reverencia. Y apreciado, eso es lo que Dios quiere que tú experimentes. Si tú le permites a Dios entrar a tu vida, si tú le permites llegar a lo más íntimo de tu corazón, vas a sentir la presencia de un ser al cual nunca has conocido jamás. Es Jesucristo, es el Hijo de Dios.
Si tu experiencia cristiana, y le estoy hablando tal vez a adventistas que lleven años de experiencia de conocer un mensaje, así como Juan, él había escuchado, sabía, conocía las profecías, él sabía de Biblia, pero tal vez nunca había tenido un encuentro con Jesucristo y ese día lo tuvo. Y cuando tuvo ese encuentro con Jesús, él experimentó algo que jamás había experimentado con persona alguna. Y si yo le estoy hablando a algún adventista que lleva años de conocer la Biblia, pero no ha tenido ese encuentro, yo te invito, pídele a Jesús que se pueda manifestar en la manera en que se manifestó con Juan. Dice allí que la misma atmósfera de la presencia de Jesús era santa e inspiraba reverencia. Él le hizo sentir, estoy delante de Dios. Eso fue lo que él sintió. Nadie más lo percibió, lo sintió, vio en su rostro. Y apreciado es que cuando nos encontramos con Jesús, nuestra vida no puede ser la misma. Si llevas años en esta iglesia, conociendo, sabiendo doctrina, enseñanzas, mensajes, y no has tenido esa experiencia de sentirte ante los mismos pies de Dios, que eso fue lo que sintió Juan, déjame decirte, necesitas pedirle a Dios que te ayude a tener esa experiencia. Un encuentro real, genuino con Jesucristo. Porque es imposible. Mira, yo te pongo este ejemplo, si tú vas por la calle, vas por la autopista y te encuentras caminando por la calle, pasando la calle y te encuentras de frente a frente con una tractocamión, una mula, una tractomula de 80, 100 toneladas de peso de frente a frente contigo, déjame decirte que tu vida no va a seguir siendo la misma. Ten la plena seguridad. Si te paras de frente y una mula viene, un camión viene a 80 kilómetros por hora y se encuentra contigo de frente, tu vida no va a seguir siendo la misma. Pues yo quiero decirte, Jesucristo no es un camión, ni siquiera es de la gloria de un planeta, ni siquiera es una estrella. Jesús es el ser más poderoso del universo, el ser que sostiene todo el universo con su palabra. Es Rey de reyes, Señor de señores, es el creador del universo. Es imposible que tú te encuentres de frente a frente con Jesucristo y que tu vida siga siendo la misma. No puede ser, no puede ser. Y si le hablo a un adventista que lleva 10, 5, 20 años en la iglesia y su vida sigue siendo la misma y simplemente ha cargado su conciencia con todas las enseñanzas de la palabra de Dios y ha hecho del evangelio una carga en su espalda, déjeme decirle, no te has encontrado con Jesús. No te has encontrado con Jesús. Cuando te encuentres con Jesús, dice allí, la misma presencia de Jesús, la pureza de su carácter, va a hacer que tengas una experiencia que nunca has tenido. Y por eso nuestro mayor esfuerzo debe ser conocer a Jesucristo, encontrarnos con Él, tener ese encuentro personal con Él cada mañana. La misma atmósfera de su presencia entonces hará que sintamos e inspiremos reverencia, que caigamos de rodillas a sus pies. Tú eres el Rey. Yo simplemente soy un grano de arena en este vasto universo que tú has creado. Ni siquiera soy digno de que vengas a mí. Y así se sintió Juan. Cuando Juan vio que Jesús llegaba y que venía a pedirle el bautismo, él mismo dijo, ¿yo tan indigno? ¿Tú vienes a mí para que yo te bautice? Si yo necesito ser bautizado por ti. Pídele a Jesús, pídele a Dios que puedas tener ese encuentro real, que no sea una teoría, que no simplemente escuches textos y pasajes y que vayas a una iglesia y te arrodilles y cantes y ores y que salgas a tu casa y sigas sintiéndote deprimido, destruido, derrotado, vencido, de tal manera que las dudas asalten tu mente y no te permitan ver el poder de Dios. No puede seguir, nuestra experiencia cristiana no puede seguir siendo lóbrega. Tiene que ocurrir un milagro en nuestra experiencia. Y Juan experimentó ese milagro ese día. Dice allí, nunca había estado en contacto con un ser humano que irradiase una influencia tan divina. Y si tú nunca has tenido esa experiencia, pídesela a Jesús. Dice allí, sin embargo, vacilaba en hacer lo que le pedía a Jesús. Y esto es lo tremendo de nosotros como seres humanos. Puede ser que conozcamos la doctrina, puede ser que nos enseñen y estudiemos la Biblia y comprendamos tantas cosas, así como Juan lo sabía, sabía los acontecimientos, sabía que Jesús era el Mesías, y tú puedes ser que creas en Jesucristo y digas, sí, es que yo sé que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz por mis pecados, yo lo sé, yo lo creo, yo creo que Jesús viene pronto por nosotros, sí, yo también creo que Jesús viene pronto por nosotros, sin embargo, vacilemos en hacer lo que Jesús nos pide. Eso es lo más paradójico de los seres humanos. Lo creemos, lo repetimos, sí, yo estoy seguro y muchas veces lo repetimos como loritos, pero así Juan el Bautista, enfrente del Rey de Gloria, sintiendo todo lo que estaba sintiendo y sin embargo vacilaba en hacer lo que le pedía Jesús.
Y Jesús nos ha pedido tantas cosas a través de su palabra. Y sin embargo, Él te dice, mira, entrégate a Jesucristo, toma una decisión por Él, bautízate, cambia tu vida, deja a esa persona que te está haciendo daño, deja ese vicio que te puede, que te puede destruir, no sigas frecuentando este lugar. Y sin embargo, vacilamos en hacer lo que Jesús nos pide. Y Juan el Bautista, a pesar de toda la experiencia que había tenido, también vacilaba. Obviamente él vacilaba era por su sentido de indignidad, porque él se sentía que no era digno de venir a bautizar al Rey de Gloria. Pero nosotros ni siquiera es por eso. Nosotros vacilamos es porque tal vez pensamos que Jesús viene y va a cambiar muchas cosas en nuestra vida que no queremos cambiar. Pero aquí hay un llamado importante para nosotros. Si tú crees que Jesús es el Hijo de Dios, si tú crees que Él viene pronto por nosotros, si tú crees en todas esas promesas y profecías bíblicas, pues no vaciles en hacer lo que Dios te está pidiendo. Hazle caso. Haz caso a lo que la palabra de Dios dice. Sigue sus pisadas, entrégate a Jesús, anda en sus caminos, obedece lo que la palabra de Dios está diciendo. No tenga temor. Al hacerlo está asegurándose ver la gloria de Dios, que es justamente lo que Juan va a mirar en unos instantes. Si has estado dilatando tu decisión por el Señor, dudando, ¿será que sí lo hago? Pero es que si lo hago, ¿cómo voy a hacer con el sábado? Pero es que si lo hago, entonces me toca, es que yo no me quiero casar, estoy viviendo en unión libre, pero es que yo no me quiero casar con esa persona, entonces si yo sigo a Jesús me tengo que casar. Pues tenemos que tomar decisiones. No es posible que sigamos a Dios de lejos creyendo que todo va a pasar y sin embargo estar perdidos. ¿De qué sirve saberlo si te vas a perder? ¿De qué sirve conocer un mensaje, un escrito está, si no haces lo que Jesús te está pidiendo? Y a través de eso, y por medio de eso te estás acarreando perdición. Es momento de tomar decisiones. Jesús tomó su decisión y fue al Jordán. Juan también tenía que tomar una decisión. Jesús le estaba haciendo un pedido, bautízame. Y él tenía que tomar una decisión. ¿Cómo podía el pecador bautizar al que era sin pecado? Fue la duda que tuvo Juan. Y sin embargo, dice más abajo, y Juan, cediendo, condujo al Salvador al agua del Jordán y lo sepultó en ella. Juan cedió. Y Dios te pide en esta mañana, debes ceder a la influencia del Espíritu de Dios. No sé qué cosa estés luchando, no sé cuál sea la tentación, cuál sea el pecado oculto que tienes por allá dentro de tu corazón, dentro de tu vida, donde nadie lo ve. Pero Dios te está diciendo, debes ceder a la influencia del Espíritu Santo y dejarte llevar por Jesús para que puedas obtener una victoria. De nada te sirve ser un adventista de 40 años si sigues ocultando en lo más profundo de tu vida un pecado que te puede destruir, ¿de qué te sirve ir a la iglesia, saber la Biblia de memoria, conocer las profecías, si has mantenido oculto algo por años? Y no te estoy diciendo que necesariamente tengas que hacerlo y dárselo a conocer a todo el mundo, pero necesitas ir allá y caer de rodillas a Jesús y entregarle eso al Señor para que Él pueda transformar nuestra vida. Jesús no recibió el bautismo. Y bueno, quiero hacer aquí un pequeño paréntesis. Dice allí el libro y dice la Biblia que Jesús fue conducido por Juan al Jordán, al río. Juan se encontraba dentro del río bautizando a la gente y lo sepultó en ella. Y tal vez para nuestros amigos que no han tomado una decisión por el Señor, el bautismo ese que recibimos tal vez de bebés, que nos echaron unas goticas de agua en la cabeza, eso no es la manera de bautizar. La Biblia dice claramente que Jesús, ya siendo una persona consciente, ya tenía 30 años, no era un bebé. Jesús no lo bautizaron de bebé, lo bautizaron ya adulto, a plena conciencia, tomando sus propias decisiones, como Dios nos ha dado ejemplo. Fue al Jordán y dice que fue sepultado en ella, fue sumergido completamente en el agua, porque esa es la verdadera manera de bautizar. Y si tú has sido bautizado de alguna otra forma, que no has sido a plena conciencia, creyendo en Jesucristo para el perdón de tus pecados y sepultado completamente en el agua, yo quiero decirte con mucho cariño, tal vez debes considerar que debes ser bautizado de la manera correcta. Ir a Jesús, entregar tu vida a Él y ser bautizado como Jesús lo hizo. Ahora, Jesús, ¿por qué se bautizó? Si Él no tuvo pecado, Él tenía que ser perdonado. Muchos han enseñado por allí de que Jesús era pecador y cuando es bautizado, entonces ahora sí empieza su vida inmaculada. Pero no, eso no dice la Biblia. La Biblia dice claramente que Jesús nunca pecó. Si hubiera pecado no nos hubiera podido salvar. Dice allí el párrafo, Jesús no recibió el bautismo como confesión de culpabilidad. Él no tenía culpabilidad propia,
se identificó con los pecadores dando los pasos que debemos dar y haciendo la obra que debemos hacer. Su vida de sufrimiento y paciente tolerancia también después de su bautismo fue también un ejemplo para nosotros. Es decir, Jesús, ¿por qué se bautizó? ¿Por qué se permitió que Juan lo bautizara? Para darnos ejemplo a nosotros que somos pecadores, para que podamos seguir sus sendas. Y si Jesús, dándonos ejemplo, muchas veces no tomamos esa decisión, ¿cómo hubiera sido donde Jesús no lo haga? ¿Cuánta gente podría decir, pero ¿por qué nos vamos a bautizar? Si Jesús nunca se bautizó, ¿yo por qué lo voy a hacer? Y Jesús, queriendo contrarrestar eso, Él descendió a las aguas del bautismo para darnos ejemplo a ti y a mí, para seguir sus pisadas. Ahora, también nos dice que su vida de sufrimiento y paciencia, paciente tolerancia, después de su bautismo, también fue un ejemplo para nosotros. Mi apreciado, es que el bautismo no es el final. El bautismo es el comienzo. Y si después de haberte bautizado te has dado cuenta que las luchas han sido más recias, más fuertes, pues Jesús también nos dio su ejemplo de paciente tolerancia y esa vida de sufrimiento fortalecida en el Padre para que nosotros también sigamos sus pisadas. Y tal vez habla alguna persona que entregó su vida a Jesucristo y después de que fue bautizado, pareciera que vinieron todos los ataques y le vinieron todas las dificultades, pues Jesús también te está diciendo, eso fue lo mismo que le pasó a Jesús. De hecho, ahorita no lo vamos a mirar, lo vamos a mirar a partir de mañana, pero cuando Jesús fue bautizado, con lo primero que se enfrentó fue con el diablo en el desierto. Y es que el enemigo sabe, mientras tú estás allí sin haber entregado tu vida a Jesús, te está arrullando, te tiene tranquilo, hay dificultades, pero no te hace sentir la necesidad de Dios. Pero después de que tú has entregado tu vida a Jesucristo a través del bautismo, Él va a arremeter con todo su poder porque quiere derribarte y quiere que te sueltes de la mano de Jesús. Y sabiendo que es así, mi apreciado hermano, que has entregado ya tu vida a Jesucristo, aférrate a Jesús con todas las fuerzas de tu corazón. Recuerda que Él es el ser divino que tiene poder para hacerle frente a lo que nosotros no le podemos hacer frente. Jesús nos dio ejemplo, dice, después de salir del agua, Jesús se arrodilló en oración a orillas del río. Se estaba abriendo ante Él una era nueva e importante. Después de que entregamos nuestra vida a Jesús en el bautismo, empieza realmente una era nueva e importantísima para nuestra experiencia de salvación. Por eso el bautismo no es el fin, es apenas el comienzo. Muchas personas vacilan en tomar una decisión por el bautismo, pero el bautismo es apenas el comienzo de unas luchas espirituales donde debemos empezar a crecer. Por eso Jesús dijo, nacer de nuevo, y uno nace siendo bebé. Y ahora empieza un crecimiento espiritual para llegar al nivel y la plenitud del carácter de Jesús. Jesús también pasó esa lucha, ese desafío. Dice, de una manera más amplia, estaba entrando en el conflicto de su vida. Después de ser bautizados es que enfrentamos las batallas fuertes en nuestra vida. Un conflicto acérrimo, una lucha, dice Pablo, no con carne ni sangre, sino contra principados y potestades de las tinieblas. Por eso, dice allí el mismo Pablo en el libro de Efesios, es necesario vestirnos con toda la armadura de Dios. Y esa armadura de Dios la recibimos después de que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Tú no le puedes hacer frente solo al enemigo, necesitas de un poder sobrenatural para hacerle frente a un poder sobrenatural. Esa lucha de conflicto vendría y viene para nosotros. Dice allí, aunque era el príncipe de paz, su venida iba a ser como el acto de desenvainar una espada. No sé si has tenido que afrontar después de entregar tu vida a Jesús, de que tu propia familia se ha puesto en contra, de que has tenido dificultades por el trabajo, que has tenido dificultades porque te han acusado, porque escasean los alimentos, porque tienes dificultades económicas. Dice, aunque él era el príncipe de paz, él venía a traer, dice así, su venida iba a ser como el acto de desenvainar una espada. Empieza una lucha, empieza una guerra, porque ahora nuestra batalla es contra un ejército que nos había tenido esclavizados, pero como nos salimos de sus manos, ahora ellos quieren hacernos regresar. El reino que había venido a establecer era lo opuesto a lo que los judíos deseaban. ¿Qué era lo que los judíos deseaban? Un rey que se sentara en el trono y que les atendiera la necesidad y que oprimiera a sus enemigos, que les diera comida, ropa, casa, beca y vacaciones. Pero cuando viene Jesús a tu vida y te das cuenta de que eso es completamente opuesto, que yo quería exaltamiento y Él me dice, no, mi reino es un reino de humildad, que yo quería poderío y Él me dice, no, mi reino es un reino de servicio, el que quiera ser el primero debe ser el servidor, que queremos que nos exalten y que tengamos fama y reconocimiento, y Jesús viene y dice, no, al contrario, yo vine y dejé toda la gloria del cielo para hacerme humilde siervo en esta tierra,
para darte un ejemplo de que eso es lo que yo espero de ti. Y por eso empieza una lucha tremenda, porque nosotros no estamos acostumbrados a eso. Nosotros queremos por nuestro egoísmo estar por encima de los demás. Por eso es una lucha constante. Y yo quiero que reflexionemos. Eso lo vamos a notar más adelante, pero Jesús llegó a decir en algún momento en un sermón que si te golpearan en una mejilla debías de poner la otra. Y eso para nuestra mente, eso es locura, es absurdo. ¿Cómo tú me vas a decir que si alguien viene a pegarme yo le ponga la otra mejilla? Eso es ser humillarse, eso es denigrarse. Pero Jesús vino a decir, pero ese es el reino que yo vine a establecer. Lo que quiere es contrarrestar esa suficiencia, ese orgullo, esa prepotencia que Satanás se había encargado de colocar en los seres humanos, porque es lo que se ha encargado de destruir este planeta. Era completamente opuesto a lo que los judíos esperaban. Dice, iba a ser considerado como enemigo. Él era el fundamento de todo el ritual y la economía judía, y sin embargo fue considerado como enemigo de él, lo que él mismo había establecido. Él había proclamado la ley de Dios, la ley en el Sinaí, y él iba a ser condenado como transgresor. Y no sé si tú te has sentido así, si te han dado la espalda a tus amigos después de entregar la vida a Jesucristo, si te dio tu espalda la familia, si tuviste dificultades en el trabajo, si ahora te llamaron fanático, ahora este se volvió muy aburrido, es que como antes asistía con nosotros a las reuniones y ya no asiste, usted se volvió todo y empiezan a darnos la espalda. Mira, si tú te has sentido así, hay alguien que ya recorrió esa senda y es Jesucristo. Y Él te comprende, y Él entiende, y Él sabe lo que estás pasando. Y no solo te entiende, que también te da una fuerza para vencer, así como Él venció. Dice, aunque Él venía a quebrantar el poder de Satanás, sería denunciado como Belcebú. Llegaron a llamarlo incluso que era el hijo de Satanás, el ídolo del demonio. Y tal vez nos ha pasado a nosotros queriendo ser fieles a Dios y haciendo lo correcto y nos llegan a tildar de fanáticos, extremistas, haciéndole morcillas para el diablo, lo que nos dicen a nosotros. Lo mismo le pasó a Jesús. Nadie en la tierra le había comprendido y durante su ministerio debía continuar andando solo. Durante toda su vida, su madre, sus hermanos no comprendieron su misión, ni aun sus discípulos le comprendieron. ¿Te has sentido incomprendido? ¿Te has sentido solo en algún momento? Que tal vez cae la noche y estás allá acostado y quieres llorar y quisieras que la noche no terminara y no levantarte. Mira, yo quiero decirte, si hay alguien que entiende, eso se llama Jesucristo. Él también lo pasó, él también lo afrontó, se sentía solo, su propia familia no lo comprendía, sus propios discípulos que caminó 3 años y medio con ellos haciendo milagros, señales, pruebas, y cuando ya había resucitado todavía no lo habían comprendido. Él vino a decirles, mi reino, yo vine a establecer el reino de Dios, y aún cuando ya había resucitado le dijeron, vas a establecer el reino de Israel. Todavía estaban pensando el que se iba a sentar en el trono, iba a aplastar en la cabeza a los romanos. No fue comprendido. Y tal vez nosotros no seamos comprendidos. Tal vez intentemos, batallemos, querramos vivir una vida piadosa en el Señor. Y nuestra propia familia, así como a Jesús no lo comprendían, también no nos comprendan. Pero yo quiero decirte, hay alguien que te conoce, que te sostiene, que sabe lo que estás pasando y sabes, ya atravesó esa senda y en este momento se encuentra en el cielo como victorioso vencedor. Queriéndonos decir con eso que tú puedes también caminar esa senda de incomprensión, de soledad, de crisis, de dificultad y decirte, aquí estoy yo te ayudo, yo ya pasé por ahí y yo sé que sí se puede vencer. Es lo que te está diciendo Jesús en esta mañana. Confía en Él, da el paso, toma una decisión por Jesús, no estás solo. Hay alguien que ya atravesó ese camino y te está diciendo, yo sé por dónde es, sigue mis pisadas, sigue mis huellas, yo te ayudo, yo te fortalezco, te doy el poder para vencer, pero necesito que confíes en mí. Apreciados, confiemos en el Señor. Él nos ha dado la potencia, el poder para poderlo superar. Voy a avanzar, dice, la mirada del Salvador parece penetrar en el cielo. Estamos en contexto de la oración. Él salió del bautismo, se colocó de rodillas, empezó a tener una oración allí muy fervorosa con su Padre. Dice, la mirada del Salvador parece penetrar al cielo, pareciera que estuviera mirando, levantó su mirada al cielo y quería que con sus ojos atravesara el espacio y llegara hasta el trono de Dios, mientras vuelca los anhelos de su alma en oración. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús? Está volcando todos sus anhelos, sus más apreciadas peticiones, sus más profundos pensamientos, su más
su mayor petición, su mayor anhelo, se lo volcó a su Padre en oración ahí afuera, al frente del río Jordán. Ahora, ¿qué fue lo que le pidió Jesús en esa oración? Vamos a mirar qué es lo que nos dice el libro. Bien sabe Él cómo el pecado endureció los corazones de los hombres. O sea, Dios sabe, Jesús sabe muy bien cómo el pecado te tiene endurecido a ti y a mí. Él lo sabe. Dice, ¿y cuán difícil le será discernir su misión y aceptar el don de la salvación? Jesús sabía, salió del río, se arrodilló y dijo, Señor, yo sé qué tan esclavizados están los seres humanos con el pecado. Yo sé lo difícil que le es para ellos aceptarme a mí y aceptar su misión y aceptar la salvación. Intercede ante el Padre a fin de obtener poder para vencer la incredulidad de nuestro corazón y para romper las ligaduras que Satanás los encadenó para vencer en su favor al destructor. Mi apreciado, yo no sé si estamos entendiendo lo que está diciendo aquí. Jesús apenas iniciaba su ministerio, salió, se cayó de rodillas y clamó al Padre, Señor, ayúdame a poder conquistar esos corazones de toda esta gente que está esclavizada por Satanás a través de todas las épocas. Esa oración, apreciado, llegó hasta hoy, hasta abril del 2020. Esa oración trascendió hasta aquí, porque esa oración estaba clamando para que tú y yo, que somos medio necios, medio incrédulos, medio dudosos, pudiéramos confiar en Jesucristo y fueran rotas las cadenas de esclavitud que Satanás ha tenido sobre nosotros. Jesús ese día oraba por ti. Escúchalo muy bien. Jesús ese día se arrodilló para orar por ti, para que tú pudieras ser suelto de la esclavitud del pecado, para que pudiera vencer por encima de todas las huestes del mal. Oraba por nosotros. Y dice aquí más adelante, nunca antes habían escuchado los ángeles semejante oración. Y ni siquiera nosotros lo comprendemos, hermanos. No lo comprendemos. No entendemos lo que se estaba jugando ese día allí. Jesús, siendo un hombre como nosotros, nuestro representante, empieza una lucha acérrima con todas las huestes del infierno para que nosotros pudiéramos entender, salir de la esclavitud del pecado y aceptar ese don de salvación. Esa oración trasciende hasta hoy. Y Él quiere que tú entiendas hoy que Él está peleando por ti, que se jugó el universo para que tú te hicieras un clic en la mente y entendieras, es por mí, sí, es por ti, es por ti, es por mí. Pero no lo entendemos. Dice, salen directamente del trono los rayos de su gloria. Los cielos se abren y sobre la cabeza del Salvador desciende una forma de paloma de la luz más pura, emblema adecuado del manso y humilde. El cielo se abre y dice allí que los ángeles hubieran querido, con esa oración tan solemne que Jesús hizo, los ángeles querían ir a contestar la oración y el mismo Padre dijo, no, yo mismo voy a contestar. Y entonces se abre el cielo y desciende una luz como forma de paloma que se posa sobre Jesús. Juan el Bautista está viendo esa señal, que era la señal que le habían dado para que entendiera que sí era el que estaba anhelando, el Hijo de Dios. Y dice, y entre la vasta muchedumbre que estaba congregada a orillas del Jordán, pocos, además de Juan, discernieron la visión celestial. Y tal vez estoy hablando aquí para personas que aún no logramos entender lo que estaba ocurriendo ese día. Poquitos se dieron cuenta de realmente lo que estaba pasando. ¿Y cuántas personas estaban allí? ¿Cuántos ya habían sido bautizados también yendo por el perdón de sus pecados? Estaban ante la misma presencia del Hijo de Dios, del Creador del universo. Vieron las señales, escucharon la voz como de trueno, la voz que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y sin embargo, poquitos discernieron esa visión. Y es lo mismo que pasa con nosotros hoy. No entendemos lo que Jesucristo vino a hacer por nosotros. Por eso nuestra vida sigue siendo tan lóbrega, tan miserable, tan débil. Por eso decimos que somos cristianos y al momento nos desanimamos y no, ya, el cristianismo me quedó grande, no quiero volver por allá a esa iglesia, es que los hermanos me miran, es que el pastor me regaña, es que no entendemos de qué se trata este tema. Poquitos lo entendían. Pidámosle a Dios que nos ayude a comprender, a entender qué fue lo que hizo Jesús, a entender que Él oró por nosotros, que Él está luchando para que seamos liberados de la esclavitud, no simplemente para que Él venga a solucionar nuestros problemas,
Dice allí más adelante, las palabras que salieron de los cielos son, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Estas palabras de confirmación fueron dadas para inspirar fe a aquellos que presenciaban la escena. Esas palabras fueron dichas allí para que tú y yo, que no estamos allí, pero que estamos presenciando por la fe esa escena, fortalezcamos nuestra fe y para fortalecer al Salvador para que Él pudiera cumplir su misión. Él era un hombre, Él podía haber dicho, no, no voy. Y si Él desiste de su llamado, estábamos perdidos. Sin embargo, Dios le dijo, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Y esas palabras las dijo para que tú y yo también fuéramos fortalecidos. Ahorita vamos a mirar que eso es para nosotros. El Espíritu Santo descendió sobre él y extendiendo la mano señaló a Jesús y exclamó, he aquí, está hablando de Juan el Bautista, cuando ve la figura de la paloma, Juan dice, señalando a Jesús, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Toda esta escena, Jesús se arrodilla, el cielo se abre, la imagen del Espíritu Santo que desciende como paloma, la señal, la luz, la voz del cielo. Juan dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo entero. Dice allí, nadie de entre los creyentes, ni aun el que las pronunció, discernió el verdadero significado de estas palabras. Qué difícil es este tema, no poder comprender qué significa que Jesús es el Cordero de Dios. Y ahí dice el libro, recuerda lo que pasó con Abraham y Isaac, una historia que se encuentra en el Antiguo Testamento. Abraham, anciano, Dios le hace una promesa de que va a tener un hijo, nace ese hijo llamado Isaac y a los pocos años le dice Dios, ve y lleva a ese niño al monte Moriah y sacrifícalo allí. Y ahora Abraham tiene que sufrir 3 días de terrible agonía. ¿Qué? ¿Que entregue a mi hijo, a mi amado? 3 días de terrible agonía mientras está llegando a la montaña. Y allá le explica a su hijo, Isaac, Dios me ha pedido para que te sacrifique. Isaac acepta el sacrificio, está bien, si Dios lo pide yo lo voy a hacer. Y ahora él está a punto allí de clavar el cuchillo en el pecho de su hijo, lo ha adecuado en el altar. Y con el dolor en su corazón, ¿cómo es posible? Si tú me diste a mi hijo, me lo entregaste, ¿para qué me lo diste, Señor? Pero si tú me lo estás pidiendo. Y él va a sacrificar a Isaac. Y entonces dice allí la Biblia que Dios le dice, detente, Abraham, ya conozco tu corazón. Era obviamente, ya lo conocía, pero era para probar su corazón. Y mira hacia atrás y escucha a un carnero enredado por sus cuernos. Entonces, ese cordero, ese carnero, sustituyó a Isaac. Y ese es el mensaje del Cordero. Tú y yo éramos los que merecíamos la muerte, pero hubo un sustituto. Jesucristo pagó ese lugar por nosotros. Pero esa historia nos está recordando no solo la sustitución, no solo que Jesús pagó mis pecados muriendo en la cruz, perdonándome y muriendo en mi lugar, sino también entendamos el dolor y el sufrimiento que sufrió, porque Abraham fueron 3 días de terrible agonía, pero su hijo se salvó. Pero Jesús no. Jesús murió en la cruz. Y la terrible agonía que sufrió Dios al ver a su Hijo, a su amado, al que estuvo con Él por toda la eternidad, verlo morir de la manera tan terrible que murió por causa de nosotros. Dice allí, ni siquiera Juan el Bautista logró comprender sus palabras. Y tal vez yo repito esto ahora y tal vez muchos de nosotros aún no lo comprendamos. Pero pidámosle a Dios, ayúdanos a entender lo que hiciste por mí, a valorar ese sacrificio, a aceptarlo por la fe y a no vacilar a hacer lo que tú me estás pidiendo. Porque qué triste es que se hizo semejante sacrificio y yo tan fácil diga, no, pero después todavía eso no es para mí, que somos los más dignos de conmiseración, dice Pablo. Pero los hijos de Israel no habían comprendido la lección. Puede ser que nosotros no la hayamos comprendido. Y yo ruego a Dios de que la podamos entender. ¿Qué fue lo que Jesús hizo por nosotros? Muchos de ellos consideraban los sacrificios de una manera muy semejante a la forma en la que la miraban los sacrificios los paganos, como dones por cuyo medio podían propiciar a la divinidad. Eso es lo que Satanás se ha encargado de hacer con el mundo. Hacerle creer que lo que nosotros le damos a Dios es como un sacrificio para pagar la ira de Dios, porque así eran los sacrificios de los paganos. Los paganos ofrecían sacrificios y ofrendas a sus dioses, queriendo calmar la ira de los dioses. Y Dios, Jesucristo venía a mostrar, así no funciona con Dios. Nosotros no le ofrecemos, de hecho, el sacrificio de Jesús no es para aplacar la ira de Jehová.
No, dice allí, Dios deseaba enseñarles que el don que los reconcilia con Él proviene de su amor. Es por amor, no es por calmar la ira de Dios para que Él no nos castigue y no destruya este planeta. No, esa es una idea satánica, esa es una idea pagana que le ha metido a la gente, que yo tengo entonces que vivir una vida de sacrificio para calmar la ira y que Dios no me castigue. No, Señor, así no funciona. Jesús vino a enseñarnos de que su sacrificio fue por amor, porque te ama. No era por calmar la ira, sino para que usted no tuviera que morir y Él muriera en su lugar. Y lo que yo le ofrezco a Jesús es en gratitud, es en alabanza por semejante sacrificio, no por calmar la ira de nadie. Sí, este mundo está yendo a la destrucción y va a haber castigos, sí, va a haber juicios, sí, pero no es porque Dios es un Dios iracundo y que cualquiera que le dé la espalda lo destruye. Eso es lo que Satanás ha querido hacer ver de Él. Es porque entendamos que mientras haya pecado, hay muerte. El pecado es una enfermedad terrible, es una enfermedad que carcome, destruye, degrada. Eso es lo que Dios quiere extirpar del universo, que no exista más pecado. Y Jesús se juega al universo, se juega la vida por amor. Las palabras dichas a Jesús a orillas del Jordán, este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento, abarca a toda la humanidad. Y escucha esto muy bien porque es donde viene la promesa linda de Dios. Esas palabras que Dios le dio, Jehová le dio a Jesús ese día en el Jordán, este es mi Hijo amado en quien tengo contentamiento, abarca a toda la humanidad. Escúchalo muy bien, te las está diciendo a ti. Yo, pastor, sí, tú eres su Hijo amado en el cual Dios tiene complacencia. Yo, pero si yo soy malo, yo soy egoísta, yo soy mentiroso, yo soy adúltero, pero esas mismas palabras te las dice Dios a ti. Hay una condición que ya la vamos a leer, hay una condición, pero tú eres el Hijo amado de Dios en el cual Dios se complace. Dice, abarcan a toda la humanidad. Dios habló a Jesús como a nuestro representante. Jesús se hizo hombre representándonos a nosotros. No obstante, o sea, a pesar de todos nuestros pecados y debilidades, no somos desechados como inútiles. No, puede ser que tú hayas cometido tantos errores, tengas un pasado oscuro, hayas negado a Dios, hayas sido adúltero, mentiroso, traidor, asesino. Dice, no obstante todos esos pecados, no somos desechados como inútiles. O sea que cualquier persona puede acercarse a Dios si es hijo de Dios y tiene complacencia. Aquí dice, Él nos hizo aceptos en el amado. Somos aceptados por Cristo Jesús. Cuando aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús, nos hacemos seguidores. Jesús se hace nuestro representante y entonces también somos hijos amados de Dios en el cual Dios se complace. Obviamente, cuando hemos aceptado a Cristo Jesús, también estamos dispuestos a hacer lo que Él nos pide y dejaríamos atrás una vida de pecado. Pero escucha, esas promesas son para ti. Tú eres su Hijo amado en el cual Dios se complace. Acepta a Jesucristo, síguelo, sigue sus pisadas, hazle caso a lo que Él te pide. Y entonces dice, la gloria que descansó sobre Jesús es una prenda de amor de Dios hacia nosotros. Nos habla del poder de la oración, de cómo la voz humana puede llegar al oído de Dios y ser aceptadas nuestras peticiones en los atrios celestiales. A Dios también te escucha a ti. Si tú crees en Jesús, si lo aceptas como tu Salvador, dice allí, tú también puedes ir a los pies de Dios, clamar en oración y Él te va a escuchar. Va a atender tu necesidad más sentida, va a suplirte, va a llenar tus vacíos, va a perdonarte y va a transformar tu carácter, tu vida. Dios lo puede hacer. Y eso fue lo que ocurrió allí en el Jordán. Esa escena es una réplica de lo que puede ocurrir con nosotros. Si caemos de rodillas a los pies de Jesús, Él puede decir las mismas palabras, iluminarte con los rayos de la gloria del cielo y decirte, tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco. Pero Señor, si yo me he equivocado, he pecado. Pero si tú vienes a mí, yo te perdono. Vete y no peques más. Son las palabras que saldrían de la boca de nuestro Dios. La luz que cayó de los portales abiertos sobre la cabeza de nuestro Salvador caerá sobre nosotros mientras oremos para pedir ayuda con qué resistir a la tentación. ¿Qué es lo que le debemos pedir a Dios? No que venga y me solucione la vida y me solucione los problemas. Bueno, y Dios quiere solucionarlos. Tengo que pedirle a Dios, Señor, ayúdame porque no quiero seguir en el pecado. Ayúdame a resistir los ataques del enemigo, ayúdame a resistir la tentación. Y mientras yo busque hacia Dios, dice allí, los rayos de la gloria que salieron a iluminar a Jesús saldrán también sobre mi cabeza. La voz que habló a Jesús dice a toda alma creyente,
Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento. Ese eres tú y ese soy yo. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Tienes que creerlo, tienes que creer que tú eres un hijo. Si tú ya has entregado tu vida a Jesús, pero has cometido todos esos errores, pues vuelve otra vez de rodillas, pídele perdón a Dios y afírmate en la seguridad de la salvación. Y si tú eres una persona que aún no ha entregado su vida a Jesucristo, pues ese es el momento. Sigue las pisadas de Jesús. Busca el poder ser bautizado, entregarle tu vida a Jesús, arreglar tus cosas. Si estás en adulterio, cásate. Si no te quieres casar, sepárate. Pero arregla tu vida con Dios para que puedas estar en armonía con su ley. Y dice allí, ahora que somos hijos de Dios y aunque aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, sabemos que cuando Él aparezca en las nubes de los cielos, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Nuestro Redentor ha abierto el camino de manera que el más pecaminoso, el más necesitado, el más oprimido y despreciado, el incomprendido, el que se pueda sentir como se pueda sentir, puede hallar acceso al Padre. Todos pueden tener un hogar en las mansiones que Jesús ha ido a preparar. Tú tienes un penthouse en la ciudad celestial. Lo tienes que creer. Aquí estás batallando 15, 20 años para pagar un crédito hipotecario, pisoteando la ley de Dios, quebrantando el sábado para ver si consigues algún bienestar temporal en esta tierra. Pero Dios te está diciendo, si tú te acercaras a mí, yo soy el ser más rico del universo, a mí me pertenece todo. Y te tengo un penthouse allá en la ciudad celestial, las calles son de oro y de cristal. Si me creyeras, entenderías que lo que tengo para ti es eterno. Pero necesito que sigas mis pisadas. Necesito que confíes en mí y necesito que obedezcas, que hagas caso a lo que yo te estoy diciendo. Quisiéramos pedirle a Dios en esta mañana, Señor, ayúdame a obedecerte, a seguir tus pisadas, a seguir el ejemplo de Jesús. Si te sientes incomprendido, recuerda, tú eres su Hijo amado en cual Dios te complace, pero necesitas ser acepto en el amado. Deja esa vida de pecado con la ayuda de Dios y camina por la senda que el Señor te ha trazado. Mi apreciado, Dios te bendiga en este día, que el Señor te acompañe, te ayude a tener una vida de victoria y que este día podamos tener también esa experiencia linda de caminar con el Señor.